Buenos días. En Valladolid se ha creado el primer Tribunal Popular de España y vamos a hablar con sus fundadores, que son Vic. Hola Vic. Hola, buenas tardes, Y José Miguel. Pablo. Hola Pablo. Buenas tardes. Faltan dos fundadores, ¿eh? Lo que ocurre que, como somos voluntarios, tenemos muchos quehaceres, pero estamos dos de los cuatro. Ah, muy bien. Antes de comenzar, recordarles a los espectadores que el algoritmo de YouTube promociona los vídeos con más me gusta y con más comentarios. Dicho lo cual, pasemos a la cuestión que nos ocupa. Empezando por, ¿qué es un tribunal popular? Vale, mira, un tribunal popular es devolver de nuevo el lugar que ha perdido el pueblo o los que hayan querido perderlo y no recuperarlo para administrarse ellos mismos ante la justicia, ante su propia justicia. Entonces, ¿qué ocurre? Que el pueblo ha dejado que en vez de administrarse uno mismo, le administren, que es muy cómodo. Y al final lo que han hecho pues es esto, perder los concejos abiertos, perder la propia justicia del pueblo y nosotros, por lo menos nosotros, los que estamos en esto, la hemos recuperado. Si luego hay más gente que quiere entrar a través del derecho natural, derecho divino y derecho consuetudinario de costumbres, pues podrá elegir venir a los tribunales populares, que son tribunales donde tú puedes hablar, no eres alguien perdido en el mar, según la ley marítima o derecho positivo, donde si no te dicen que hables, tú allí estás siendo juzgado, o incluso aunque tú seas el que demandes, estás con la boquita callada y posiblemente tú sabes más de lo que está diciendo para defenderte el abogado y por supuesto que el procurador, pero tú allí no tienes prácticamente ni voz ni voto. Y te juzga un señor, normalmente. Aquí tienes toda la voz, todo el voto, no te hace falta ni abogado ni procurador, y también quien emite las valoraciones en la sala es una serie de seres que son vocales, que es lo que se podría llamar antiguamente jurados. Con lo cual es mucho, y ahí solo se admiten hechos y verdades. De hecho, nuestro tribunal tiene un apóstrofe que es tribunales populares de verdad y de hecho. No puede entrar una mentira, no puede entrar algo, no se puede jugar a nadie que no traiga una verdad irrefutable. Porque aquí sí que se cumplen al 100% que eres inocente mientras que no se demuestre lo contrario. No al contrario, que hace el derecho positivo, que ya eres culpable, aunque digan que no, hasta que tú no lo demuestres. Y eso es, bueno, muy fastidiado. Yo no quería entrar en esos tribunales bajo esa premisa de que dicen que ciertamente eres inocente hasta que no se diga lo contrario, pero es que no está ocurriendo esto desde hace muchos años. Pero en nuestros tribunales del pueblo no ocurre así, ni va a ocurrir. Bien, entonces entiendo que los tribunales populares, el vuestro en concreto, se funda en el derecho consuetudinario. Y para que lo entienda la gente, ¿qué es el derecho consuetudinario y en qué se diferencia del derecho del Estado vigente? Pues el derecho consuetudinario es lo que se llama el derecho de usos y costumbres. De hecho, el Código Civil español recoge que la primera fase del derecho es el derecho de usos y costumbres y luego de ahí el resto de derechos. Pero ya yendo más profundamente a qué es el derecho de usos y costumbres, lo tienes cuando está escrito de hace 2000 años. Y ese manual de usos y costumbres que no ha sido refutado por nadie es la Biblia mismamente. Aparte de todo el derecho de usos y costumbres que el propio pueblo ha hecho a lo largo de su historia por el simple hecho de convivir en comunidad, pues se desarrolla una ley de usos y costumbres que es por el cual muchas comunidades se rigen. Bien, aquí en España tengo entendido yo por la historia que cuenta Félix Rodrigo Mora que el derecho consuetudinario era el que aplicaban los diferentes concejos abiertos de las aldeas que tenían su propia asamblea y allí no solamente tomaban decisiones militares y agrarias, sino que también hacían sus juicios y eso es lo que se entiende por derecho consuetudinario, cosa con lo que acabó el Estado liberal
que surgió de la Constitución de 1800 y pico, la famosa Pepa. ¿Es así? Bueno, esto es una fase que ya lleva muchos años programándose para la destrucción de los comunales en España. Es así que en el comunal se regían por las asambleas en código abierto y ahí se dictaba cuál era la manera de proceder en la convivencia dentro de la propia comunidad. O sea, había comunidades que tenían una costumbre que a lo mejor en otras comunidades esa costumbre no estaba autorizada o ni siquiera se la habían planteado. Depende de la evolución de la comunidad, así van desarrollando las leyes de convivencia entre ellos. Y también tengo entendido que vuestro tribunal popular se fundamenta en el derecho natural. ¿Y qué diferencia hay entre el derecho natural y el derecho positivo, que es el que rige aquí en este estado? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues mira, lo natural es algo que viene implícito en la creación. Cuando tú naces, ya vienes con los derechos, con todos los derechos naturales, inalienables por el propio nacimiento de nacer en este mundo. Entonces, el contrato social implícito en la Constitución, aunque no lo digan explícitamente, lo que te hace es que para ser una persona, ya no un ser vivo, sino una persona, y poder convivir en sociedad, lo que se hace es quitarte los derechos inalienables para vivir en sociedad, para ofrecerte unas posibilidades mermadas del derecho. Y eso es lo que hace este derecho positivo que llaman. Entonces ya lo tenías, todos los derechos ya lo tenías al nacimiento. Y aquí al nacer te inscriben, lógicamente, los padres con buena voluntad, sin conocer esto, en el registro civil. Y bueno, si no lo haces tampoco ahora, pues también entrarías en problemas, porque todo esto está montado en una especie, yo lo digo en mi opinión, de una esclavitud encubierta. Porque si yo no he aceptado cosas explícitamente sobre mí, no pueden administrar sus principios, sus normas, que llaman leyes, porque yo estoy en mi derecho natural, he recuperado mi derecho natural inalienable, aunque ellos no quieren que se escapen las gallinas de su recinto y no lo quieran mirar, pero para eso están estos tribunales naturales, para revertir el que cada uno quiera volver al derecho y al estado de nacimiento, bajo el tema jurídico. Aparte, que el derecho natural tiene una jurisdicción, eso te lo pueden decir mucha gente, incluso Rodrigo Mora, la jurisdicción del derecho natural está por encima del derecho positivo. O sea, antes vino la propia naturaleza y el creador que el derecho positivo inventado, pues, no sé, desde el derecho romano, hace 2000 años. O sea, aparte que han legislado ellos a través de la legalidad, no para, bueno, con muchas maneras, muchas veces de forma de mala voluntad, que es una manera donde esa legalidad protege a ellos y esa legalidad al mismo tiempo, si nos perjudica al pueblo, mejor. Mejor hablo de los que legislan, porque les importamos muy poco, aunque digan que no, y en estos medios de comunicación que están comprados, no importa que sea tele, radio o prensa, pues están haciendo un contubernio pues para engañar al pueblo. Y el que es engañado, que lo sea. Yo no lo soy. Y no voy a permitir que nadie me administre sin mi consentimiento. Y no doy el consentimiento de ser administrado. Entiendo. Escuché la entrevista que os hicieron en otro canal, donde creo que comentabais que la tercera pata de los tribunales populares era el derecho divino. ¿Es así y por qué? Pues el derecho divino rige en esencia también en base a la propia ley natural, porque ¿en qué se basa la ley natural? O sea, si un árbol es verde cuando le llega la clorofila a las hojas y manifiesta su verdor, no hay ninguna ley del hombre que diga que tiene que ser azul, a no ser que lo modifiques genéticamente. Pero el orden natural de las cosas
es algo que prevalece a través de un creador que también es el mismo creador en el cual se basa el derecho divino. La ley no escrita de la ley natural está basada en muchas argumentaciones que puedes encontrar en la red por la misma ley que rige el derecho divino, que básicamente son los 10 mandamientos. Bueno, pues ese es lo que se llama el decálogo y es la idea en la que se basa los tribunales para defender a aquellos que quieren acercarse hacia nosotros y hacia ellos mismos, porque al final no deja de ser una herramienta que ponemos a disposición de quien la quiera usar, porque aquí no hay ningún monopolio, simplemente se ha creado la herramienta para ser usada. Pues para aquellos que se quieran acercar y sientan pues una conexión con la divinidad a través de la ley escrita que está en la Biblia, o quienes lleguen a comprender más el uso de la ley natural y puedan defenderse desde la ley natural, porque al final somos naturales hasta que nos crea el Estado bajo un DNI. Y bueno, pues esa es la idea. Bien, pues aclarado que los tribunales populares se fundan en el derecho consuetudinario, en el derecho natural y en el derecho divino, ¿cómo se os ocurrió crear el primer tribunal popular de España? Bueno, pues porque había un hormigueo muy potente dentro de algunos y no queríamos seguir en esta esclavitud encubierta y no ser administrados. Y de hecho, los que estamos formando esto intelectualmente y sobre todo con el corazón, hemos hecho un proceso a través de unos agujeros legales que hay y hemos embargado al Estado el DNI, el uso, el disfrute y la disposición, ya que el DNI no es una creación de uno, es una creación de este Estado, donde a las personas o ciudadanos, que así les llaman, que suena bastante bien ser persona o ser ciudadano, pero precisamente con esas palabras lo que hacen es encapsular al ser vivo de sangre, de huesos y de músculos, encapsularte en una ficción jurídica, que es lo que ellos administran. Y como eso que ellos administran son sus cosas son las personas. Igual que tú tienes esas gafas y yo las mías puestas, José Miguel, pues ellos a sus cosas hacen con ellas lo que quieran, lo que quieren. Aparentemente no lo dicen, nosotros lo estamos diciendo muy claramente, de una forma que es irrefutable, y nosotros hemos hecho, en este caso yo, ese proceso para que todo lo que estaba a nombre del Estado, de una forma oculta, todo lo han legislado a través de la aceptación tácita por aquiescencia silenciosa, o sea, ellos hacen sus 160.000 normas, que llaman alguna de ellas o casi todas, las llaman leyes, cuando son normas que ellos cambian a sus antojos. Una ley es inamovible, es un principio inamovible. Entonces sus normas, que no se las saben ni ellos, los 160.000 leyes que caen, sobre todo español, que no se haya desvinculado del sistema legal. Nosotros estamos en un sistema natural legítimo. Pues se nos ocurre por la incomodidad en la que vivíamos. La gente normalmente vive, está acostumbrada y respira bien, camina bien, se siente bien, pero hay algunos que todo este estar nos incomoda y somos muy perceptivos y receptivos, las dos cosas, y decidimos que esto no se puede seguir, no se puede continuar, y empezamos a hablar con italianos, empezamos a hablar con gente internacional y sin prisa, pero sin pausa y sin parar, porque el primero que para y se va pues es el que pierde en el terreno de juego, que es en este caso el jurídico. Continuamos, y aquí en Valladolid es que teníamos la estructura. Disponemos de 400 metros cuadrados, con unas instalaciones en el centro de Valladolid, a 700 metros de la calle principal, o una de las calles principales, que se llama el Paseo Zorrilla. Sale nuestra calle Daniel del Olmo directamente del Paseo Zorrilla. Luego damos el número de teléfono por si la gente quiere tener el teléfono del tribunal, un 983, luego le decimos, y el horario que hacemos es que es de lunes a viernes de 9
a 13:30 de la mañana. Por la tarde y todo eso puedes estar en el tribunal, pero estamos haciendo otras cosas que no es atender a las llamadas de teléfono. Y nada, persistimos y persistimos y persistimos, como el RQR de Arturo Soria, de Paco Martínez Soria. Y hasta aquí hemos llegado y vamos a seguir mucho más, porque en un año nuestro objetivo de mínimos, no de máximos, es tener 100 sedes abiertas de este Tribunal Popular de verdad y de hecho. ¿Y qué formación tienen vuestros alguaciles y vuestros jueces? Pues mira, de entrada han estudiado Derecho Natural, Ley Natural, en una escuela de ellas aquí en España, en español, porque hay otros procesos que se pueden hacer en el extranjero, pero te exige, se hacen en Estados Unidos, se hacen en Inglaterra, te exige saber perfectamente o muy perfectamente inglés, o estar siempre con el traductor de Internet, y aquí pues y vamos a llamarle que es muy doméstico, aunque también sea por Internet las clases, pero son presenciales electrónicamente, ¿no? Entonces, aparte de que muchos del tribunal han pasado por esa academia, en Valladolid durante 2 años se han estado formando todos los miércoles y bueno, pues están capacitados. Al final de todo esto, cuando ya íbamos a abrir, pues tuvimos allí entrenamientos de esas salas de valoración, que es igual a un juicio, y hacíamos, lógicamente, simulacros de todo ello. Luego hemos tardado un tiempo que podríamos llamar tedioso, o lo podría llamar yo, porque a mí me gusta más la acción que los papeles, pero eran necesarios. Sin papeles no podemos combatir a toda esta iniquidad, y se ha creado entre esos 4 seres, vamos a llamarles fundadores, pero no nos sentimos ni fundadores. Estábamos en ese lugar, en ese momento, y ya está. Y hemos creado pues manuales de estilo procesal para que cualquier sede que se monte en España de tribunales populares de verdad de hecho, pues puedan llevar el mismo procedimiento de juzgar, ¿no? O de valorar, mejor dicho, que nosotros usamos palabras diferentes a lo que usan ellos, pero valorar es igual a lo que hacen ellos, que es juzgar. Pero nosotros valoramos desde el punto de vista de muy alta conciencia. Luego también hemos hecho manuales de alguaciles, para que todos sepan cómo lo tienen que hacer y de qué manera lo tienen que hacer. Por ejemplo, un alguacil que está a disposición del presidente de sala, si hay algo, por ejemplo, que no quiere hacer, porque aquí no hace falta, no estás sujeto a la obediencia debida, y dice, esto que tienes que hacer, yo no lo hago, por ejemplo, por esto y por esto. No está obligado. Somos seres vivos, seres con decisión propia, y no estamos sometidos. Es que no tenemos por qué estar sometidos. Sobre todo, el único que se somete es cuando haces mal al otro, porque ese agravio que le has causado, lógicamente, tiene que ser compensado. Pero aquí la forma de operar es otra. Luego también hemos tardado mucho tiempo en los manuales del gestor. El gestor lleva una gran responsabilidad en organizar todo, las salas, las valoraciones, los jurados que no son jurados, sino son vocales. Ya hemos arrancado, no con la primera sala, porque tenemos que comunicarlo al oponente, en este caso que es el demandado, y ya hemos arrancado uno dando los plazos suficientes para que en unas semanas pues tengamos la primera valoración a la vista. Y nos han entrado con la ayuda vuestra de los youtubers que nos han ido entrevistando, pues han entrado de toda España más de 20 casos. Y porque les hemos dicho parar un poquito, esperar un par de semanas, que es que no damos abasto. Y nada, muy, muy contentos, porque el pueblo y los seres sensibles pues están muy, muy expectantes de lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer y sobre todo cómo lo vamos a hacer, que es lo importante. En la descripción del vídeo pondremos el teléfono de contacto para que podáis hablar con los organizadores de los tribunales populares en España. Bien, y una pregunta. ¿Los tribunales populares, su jurisdicción
¿Cómo se ve afectada por la jurisdicción de los tribunales del derecho positivo del Estado? ¿Hay algún conflicto? Las jurisdicciones en las que se mueve el Tribunal Popular son las que se había nombrado al principio, o sea, estás bajo el amparo de la ley natural, bajo el amparo del derecho divino y bajo el amparo del derecho consuetudinario. Esas tres jerarquías de derecho, por así decirlo, está por encima del derecho que el propio hombre crea. O sea, el hombre en su propia naturaleza se somete a la ley eh, natural mismamente. Y además, esto no es que sí. Si se investiga un poquito y se ve o se busca de dónde proviene el derecho positivo, pues bueno, la máxima fuente del derecho positivo es la ley natural. Por lo tanto, el derecho positivo en sí mismo se somete a la propia ley natural. ¿Qué sucede aquí? Que nunca hasta ahora nadie, por lo menos que yo conozca en el mundo hispano, a no ser las tribus indígenas, han hecho prevalecer en la propia ley natural como derecho propio. ¿Qué sucede en Europa? Cuando Europa se constituye como la Unión Europea, una de las cosas que se eliminaron en el derecho de los pueblos era la inexistencia de tribus. O sea, desaparecen todas las tribus a ojos del legislador europeo para que aquellas no tengan el uso de la ley natural como fuente de derecho y no sometimiento a las directrices europeas para someter así al pueblo a la ley del hombre. Quería decir que cuando ha dicho Vic que te sometes a la ley natural, no es porque seamos un esclavo a la ley natural, es que tenemos unos límites como son nuestro ADN, nuestra capacidad de correr, no podemos correr a 100 por hora porque no nos lo permite nuestro propio ADN, nuestra propia naturaleza. O sea, no es que te sometas como un sometimiento, sino que estamos restringidos a esa naturaleza y simplemente por el propio sistema del propio ADN. Ya nos está limitando. Es lo que quería ampliar. Gracias, José Miguel. Entonces, el Estado español, ante vuestros tribunales populares, no puede hacer nada contra vosotros. Date cuenta que el Estado español puede hacer lo que quiera, porque ellos tienen el monopolio del uso de la fuerza y la violencia. Entonces, contra eso nosotros no podemos proceder. Simplemente, vuelvo a repetir, la palabra sometimiento es lo que el pueblo tiene que hacer ante unas manifestaciones abusivas contra, en este caso, contra los tribunales populares. O sea, no vamos a buscar ningún enfrentamiento físico, porque nuestro ring está en 4 esquinas, que son los papeles en los cuales escribimos nuestros derechos. Su ring podrá estar en otro sitio, que por eso tienen el monopolio del uso de la fuerza y la violencia. Y bueno, pues aquí lo único que queda es ver hasta dónde cada uno es llevar su propio derecho. Y bueno, pues eso, de momento, desde mi punto de vista, yo sé que aquí cada uno de los que formamos este proyecto piensa, pues cada uno tiene su manera de pensar. Yo pienso que yo de momento, ante esa fuerza opresora, mi opción sería no lucha, sí sometimiento, hasta que yo, en mi capacidad privada, comprenda cómo usar el legítimo derecho, que es el legítimo derecho sobre el que está basado la creación de este Tribunal Popular. Bien. ¿Y las sentencias o valoraciones que los tribunales populares dicten, qué poder real tienen frente al poder de las leyes y los jueces positivos? Pues mira, José Miguel, tiene todo el poder real y verdadero del pueblo, que es donde emana el poder de cualquier sistema donde el pueblo quiere administrarse. Claro, si hay otros poderes eh,
coactivos, pues no te deja mover. Nosotros, nuestras valoraciones, realmente las vamos a hacer valer. Y para todo eso, de momento, nos vamos a callar, pero os puedo decir que en medio plazo las propias sentencias, como las has llamado, van a ser ejecutadas o realizadas por los propios tribunales populares y van a ser respetadas, aunque les pueda pesar, sin confrontar al derecho positivo, que tienen ese monopolio de la fuerza y la violencia. Bueno, nosotros lo vamos a hacer. El número es un tema importante, por eso en poco tiempo tener 100 sedes es importante. A lo mejor el objetivo en España sería tener 800 sedes. ¿Es algo inaudito? No, no es inaudito. Nos van llamando gente, van a ser filtradas pues su capacidad, sobre todo su capacidad de honor. No podemos permitirnos que entre cualquiera, porque no queremos que por el número entre gente que no sea la adecuada, ¿no? para llevar estos tribunales. Y sí que van a ser. Lo único que no te puedo decir cómo, pero te puedo decir que uno de los 4 de los que componemos esto sabe ya cómo hacerlo. Lo que ocurre es que no nos lo ha querido contar, está un poco reservado y nos enteraremos. A lo mejor luego no lo difundimos, pero nos enteraremos en el tiempo. Y sobre todo, daros cuenta de una cosa, que el pueblo es el que realmente tiene el poder y el que tiene que recuperar el poder. Con lo cual, nuestras sentencias van a ser reales y ejecutorias, aunque al principio nos cueste un poco, por la resistencia que puede ofrecer el derecho positivo y sus instrumentos. Bien, ¿y de qué parte se componen los tribunales populares? He entendido que los jueces se llaman vocales, luego están los alguaciles y luego el jurado. ¿Qué más partes tiene un tribunal popular? Pues un tribunal popular no tiene jurado, tiene salas de valoración donde solamente en esas salas de valoración lo conforman 4 vocales que entre ellos deciden quién es el presidente de la sala y un alguacil, que es el que pone orden y el que maneja los documentos de comunicación entre el demandante y oponente y los vocales. Entonces, es el que está intermediando que el debido proceso dentro de la sala se lleve a cabo de manera armónica. Eso respecto a las salas. Ahí ya te he nombrado 5 figuras de las más importantes, pero luego, como Pablo también te comentó, quien organiza toda la estructura de la sede es un gestor. Y luego dentro de la sede hay un agente externo que se llama defensor popular. Este defensor popular es como el encargado de recoger demandas colectivas, porque puede haber cosas que puedan afectar al común del pueblo sin que de manera individual cada uno vaya a la sede a hacer una demanda. Cuando una demanda pues se entiende colectiva, el defensor popular puede actuar representando o no representando, no, tampoco es decir representando, sino actuando por mandato de las asambleas populares, que él actúe defendiendo a todos aquellos que han sido afectados por alguna medida concreta. O sea, medidas puede haber en contra del pueblo muchísimas, lo sabemos, ¿no? Pues nombrarlas aquí no es necesario. Y los ciudadanos o personas o seres humanos que quieran que sus casos sean juzgados en los tribunales populares y en concreto en el vuestro, ¿qué tienen que hacer? ¿Tienen que pagar algo? Vale, el número, como lo vas a poner de teléfono luego, al final, tiene unos costos de infraestructura. O sea, ese local, en condiciones normales, valdría en torno a 2.000 euros, que aunque ahora no estamos pagando, pero realmente eso tiene un costo. La luz la estamos pagando entre todos nosotros. Toda la infraestructura, agua,
copisterías, papeles, ordenadores, todo lo estamos pagando nosotros mismos, los componentes de cada tribunal popular de cada sede. Los que se abran en Jerez de la Frontera, pues lo van a tener que pagar ellos. Los que se abran en Lérida, pues lo van a tener que pagar ellos. Entonces, lo usamos para cubrir los gastos mínimos de la sede y los gastos que tienen pues esos vocales, que no es un sueldo, son voluntarios. O sea que sí que tiene un costo, pero es un costo estructural que si todo fuera gratis en este mundo, nosotros seríamos gratis. Pero si nos cuesta las cosas, pues no nos queda más remedio que cobrar, que poner una cantidad mínima para poder valorar esto. Y esa cantidad mínima no es fija, pero luego depende del caso. Había una señora que nos quería mandar 1000 folios. Y claro, la dijimos, no mandes 1000 folios, porque estudiarte 1000 folios para que luego incluso sea inútil y veamos que no tiene posibilidades, a lo mejor tiene que estar un ser viendo esto durante 2 semanas. ¿Cuánto vale 8 horas durante 2 semanas el ver 1000 folios? Porque no es verlo y leérselo, sino es sacar conclusiones de ello. Entonces se cobra un mínimo de 300 euros. Y dependiendo luego de los gastos añadidos que puedan ocurrir, de una forma real y veraz y en honor, se le dirá, mira, tu asunto es nos está llevando este trabajo y al final ha tenido un costo real y siendo lícito de 800 euros, por ejemplo, o de 600. Y no tienes que pagar abogado, te puedes defender a ti mismo. Si tú no estás muy preparado, hay otra figura dentro del tribunal que se le llama amicus curiae, amigos de la curia, en este caso del propio tribunal. Y si tú pues no eres demasiado comprensivo a la hora de explicar tu asunto, pues te puedes hacer valer de ese amicus curiae, que puede ser tu hermano, tu primo, no tiene por qué ser un abogado, y puedas tener ese amicus curiae para que te apoye en el tribunal de cómo decir y cómo hacer todo esto de tu asunto, cómo defenderte. Pues muy bien, yo creo que ya hemos abarcado toda la problemática y si no es así, hacedmelo saber. ¿Faltaría alguna pregunta importante o algo que debamos conocer? Yo por mi parte ahora mismo no se me ocurre nada más. No sé, Vic, que es mucho más ingenioso. Bueno, una de las cosas importantes que has dicho es los costos de mantenimiento de la sede. Está bien que esto se comunique porque, bueno, estas cosas hay que dejarlas claras a las vistas del pueblo. O sea, hay que ser transparentes también en el tema de costos. No solamente para el pueblo, yo me atrevería a decir también para la propia administración del Estado, para que vea que aquí no existe lucro en este tipo de procesos. Pues muy bien. Y ya para terminar, ¿qué querríais decir? Bueno, pues que la gente que en su analizar con la almohada, si tiene algún asunto, incluso que ya haya sido juzgado en los tribunales de derecho positivo, que sepa que en el derecho natural no prescriben las cosas, ni nadie está aforado. O sea, si alguien ha tenido un agravio, que así es como lo denominamos, y ha sido hace 15 años o hace 23 o lo que sea, si tiene pruebas irrefutables de ello, lo que sea, pues grabaciones de vídeo, grabaciones de audio o grabaciones documentales de papeles, lo puede traer aquí y ser valorado. Y lógicamente tendrá una sentencia que en el momento más corto posible esa sentencia del Tribunal Popular va a ser ejecutada. Y los que hicieron ese mal pues tendrán que compensar el daño que han causado. Vic. Pues me gustaría rematar el cierre de esta entrevista con una interpretación de la ley por un funcionario o por un exfuncionario
que ha estado muchos años dentro de la atención al ciudadano, y para ellos la ley, la manera de describir la ley, es totalmente diferente a cómo nosotros entendemos la ley. Nosotros, o cómo nosotros entendíamos la ley antes de ahora entenderla como la entendemos. Y él decía así, dice, ¿qué es ley? Ley es aquel obstáculo que se opone a la voluntad del que manda, pero con un poco de habilidad, fortuna y mala fe puede sortearse fácilmente. Y aquí lo dejo, a buen entendedor, pues pocas palabras. Pues muchísimas gracias. En la descripción del vídeo encontrarán ustedes el teléfono de contacto para comunicarse con los creadores de este Tribunal Popular. Y muchísimas gracias, Pablo, Vic, por vuestra iniciativa y vuestros conocimientos. Gracias, que los que se animen simplemente interesados en tener una sede, nos llamen en el horario indicado, que también lo pondrás, y bueno, estudiaremos cada caso, porque no con la petición vale, sino tiene que pasar unos filtros y unas pruebas de idoneidad, y luego esos seres que lo componen pues tienen que ser entrenados por nosotros en este caso. Nada más. Muchas gracias por tu atención y habernos dado voz, con la dificultad que hay de tener en la voz en los medios, que todo el mundo cree en ellos, y realmente pues yo prefiero creer no creer, sino ser el tuyo, José Miguel, y de la honestidad y el honor que tu canal realiza y hace como un hecho. Gracias. Gracias. Muchas gracias, José Miguel. Pues un saludo y hasta la próxima. Adiós. Chao. Adiós.